Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, Él nos ayude a seguir adelante, Él nos llene de su fuerza, de su gracia y de su Espíritu Santo, y bendito sea Él por todos los siglos, porque sin Él nada podemos hacer, mis hermanos. Debemos ser valientes en Él y fuertes y seguir adelante en Él, porque nada hacemos por nosotros mismos. Como dice, todo es por su gracia, no para gloriarnos, no por obras para que nosotros lo gloriemos de algo nuestro, sino todo para la gloria de Dios. Les quería compartir palabra del Señor o escritura inspirada por su Espíritu Santo. También decirles que serán las 3 y algo de la madrugada, pero de nuevo estoy grabando video grabado mejor, porque no hay lugar donde pueda transmitir. Mi hijo está durmiendo y no puedo meter boche. Bueno, mis amados, la palabra que les quería compartir o la escritura dice, es en Mateo o San Mateo, como dice la Biblia, capítulo 15, versículo 10 en adelante. Dice, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo, explícalos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, mis amados, si me esperan voy a dejarla acá, porque no hay mucho donde colocar las cosas, ni una silla, porque hace poco estuvimos colocando tierra roja, como polvo rojo, como un piso de color rojo. Bueno, mis amados, de parte del Espíritu de Dios, que siempre a Él le pedimos su sabiduría, su entendimiento en los hijos, y decirles que está clara la palabra, que dice que, bueno, ahí Jesús se disgustó con sus discípulos por la falta de entendimiento, porque para ser hijo de Dios, Él nos provee de cierto entendimiento. Y son cosas tan fáciles, lógicas y verdaderas de entender, que el mundo no entiende porque es el mundo, que hasta Dios se
se sorprende cómo nosotros como discípulos muchas veces no logramos entender cosas que requieren un entendimiento mínimo, ni siquiera algo muy diestro en el entendimiento, y aún así no entendemos. Pero gloria a Dios por su Espíritu Santo, y entre más nos dedicamos a Él y a su gracia, más vamos a tener, mis hermanos. Entonces, lo que dice claro el Señor por medio de esa parábola, que no lo que entra en nosotros por nuestra boca, porque ahí nos dijo claro que por la boca es el problema. Ustedes saben que también está escrito que dice que la lengua es un miembro pequeño, pero contamina todo el cuerpo. O como las naves son tan grandes, pero maniobradas por un pequeño timón, que por el que las maniobra controla. Y con eso mueve toda la nave, todo. O sea, con algo muy pequeño se controla un cuerpo gigantesco. Y ese miembro es parte de la lengua, para que vean que es algo cuidadoso de usar. Será algo físico que expresa un vocabulario o un verbo humano que es contaminable, que eso es peor. Por eso quiere decir que hay que tener mucho más cuidado en nuestro hablar, mucho más sabios en el espíritu, en nuestro hablar, porque tenemos una forma de expresión humana que se contamina, que se hace impura, no santa. Y eso es nuestra boca. Entonces, mis amados, ahí dice que debemos, que no lo que comemos o cómo comemos las cosas son lo que contaminan al hombre. En la sabiduría de Dios. Ustedes saben que en la sabiduría o en el entendimiento de los hombres son más carnales, más del cuerpo, y para ellos la contaminación, la suciedad son cosas físicas para el cuerpo. Pero en Dios, en el Espíritu, es nuestra alma, nuestro corazón. Ese es el que se inmundiza con inmundicia. Como hablábamos el otro día, este mundo cada vez se ha hecho peor, mis hermanos. La misma humanidad ha creado el problema, las drogas, lo ha distribuido por los medios, por películas, la prostitución, la venta, el tráfico de los niños, de bebés, asesinatos, robos. Lo transmite por esos medios, se lo inculca a los niños, así como ellos van al colegio a aprender a contar, a todo eso. Y después al ver películas es como estar absorbiendo más conocimiento. Y luego hoy en día crean programas sociales de reinserción social, de rehabilitación. Si ellos crearon esa humanidad. Es tan necia la humanidad del hombre sin Dios. Entonces, mis amados, como diciendo que no lo que entra a la boca del hombre contamina al hombre, porque la boca por lo normal solo se usa para comer. Cuando algo entra a tu boca es para comerlo o beberlo. Y por lo general, cuando entra algo a tu boca, estamos hablando de lo que entra, sabemos que solo va a ser para comer,
para beber, para el cuerpo, porque para eso es nuestra boca en el sentido de lo que entra. Pero eso es muy lógico, mira cómo es la palabra. Entonces todo lo que llega a nuestra boca principalmente va a ser para comerlo, para el cuerpo, o beberlo para el cuerpo. Entonces lo que entra a la boca de nosotros no nos contamina. Bueno, a no ser si estamos sin Dios, en poca fe, en poco Espíritu Santo, y entra cosa mortífera, veneno en nosotros, nos podría hacer algún daño, pero a nuestro cuerpo físico. Si no estamos bien en el Espíritu de Dios, ustedes saben que está escrito y es palabra o escritura inspirada por el Espíritu Santo, que dice que los que andamos en el Señor podrán beber cosa mortífera y no les hará daño. Y sobre toda potestad y tomarán serpientes y no les pasará nada. Y sobre toda potestad del enemigo no tendrá efectos sobre los que andan en el Señor. Entonces eso es para que sepan que si andamos en el Señor difícilmente lo que entre por nuestra boca nos causará algún daño, aún físico. Pero ahí podemos ver que todo lo que entra por nuestra boca nos llega a lo físico, no al espíritu. Y como Dios es espíritu, lo que verdaderamente contamina al hombre, pues él se vio lo real del hombre, lo que es el hombre, el alma en sí, no la casa, el cuerpo, el lugar donde habitamos un tiempo, nuestra alma, el ser viviente que somos o existente. Y luego ya se muere y se va el cuerpo y queda nuestro ser espiritual vivo o existente, sin Dios. Pero con Dios pues vivos. Entonces es como un lugar momentáneo solamente, nuestro cuerpo. Entonces lo que da a entender la Escritura nos dice que todo lo que entra en la boca de nosotros no nos va a contaminar, porque llega al estómago, nos muestra el proceso normal, nos dice que llega al estómago y sale por la letrina, o sea, en un proceso normal de digestión. Y ya, y eso es. Pero lo que contamina al hombre, dice, es lo que sale del hombre. Porque lo que sale de la boca del hombre, mira cómo la Escritura se vuelve a confirmar con lo que ya está escrito y se corrobora con una enseñanza, con una parábola diferente, se corrobora y llega a la misma explicación que el Señor ya había dado. Porque dice que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca del hombre, porque lo que sale de la boca del hombre, del corazón sale. Porque tú cuando sales, lo que puede salir de tu boca son solo palabras, tus ideas, lo que tú piensas. Y te acuerdas, te puedes acordar otra escritura que dice, gracias mi Señor, que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ahí pueden ver que con lo mismo que exhorta y explica el Espíritu Santo, ahora se confirma esa escritura. De la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que hay en el corazón saca la boca. Si hay mucho de algo en el corazón, saca eso. Es como que te dedicas a la predicación en Cristo, estar en Cristo siempre. Pues van a llegar a ti, van a querer conversarte otra cosa. Tú vas a querer hablar otra cosa, pero vas a terminar hablando de Dios, de su palabra,
de la escritura. Y todos los ejemplos que te quieran hablar en la conversación, tú los vas a poner eh, en comparación con la escritura. Porque es lo que tú estás lleno, mis hermanos. Pues delante venía un psicólogo, vino a ver y no me acuerdo qué ejemplo me dijo, pero yo le empecé a hablar del mundo y todas esas cosas. Claro que ellos me vienen a ver por las situaciones que quedaron de mi hijo. Y, y él explicaba eso, le decía yo, claro, pues al final los mismos líderes y todo lo del mundo creó el sistema del mundo como está. Que haya muchos ladrones, que haya muchos prostitución, que haya homosexualismo por medio de las películas, de todo eso, y luego crean una solución, trabajadores sociales, gente de reinserción, y crean puestos de trabajo de luego de lo mismo que crearon, de lo mismo que creó en la misma sociedad o el mundo en sí. Destruyen el mundo con grandes fábricas, con grandes cosas, arrojando grandes cantidades de energía calórica, de gases tóxicos, grandes cantidades, yo hablo de empresas grandes, mis hermanos, y descompensan el equilibrio, o sí, el equilibrio que el Señor dejó en todo, lo autosustentable, y luego se quejan. Luego andan creando programas de ayudar a la naturaleza, de esto y lo otro, y meten más gente para vivir de la gente, de los que trabajan, tienen impuestos, hasta poder comprar a uno te cobran un impuesto para mantener a cuánta gente que en realidad no hace nada, mis hermanos. Gente con cargos públicos que van a una oficina y a tomar café y a decir que hacen algo. O sea, así es el mundo de engañoso. Y él me dijo algo, me acuerdo, y me habló algo de sí, pero tenemos que saber no ser como son todos, pero estamos aquí, pero no tenemos que ser como como los malos, como la sociedad o el mundo en sí. Y yo le dije, eso me recuerda, le dije, disculpe, pero siempre me recuerdo de la comparación de la palabra de Dios. Y eso me recuerda, porque también está escrito, le dije, para que vea que todo lo bueno está escrito, me recuerda lo que dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, o sea que no tenemos que vivir como en este mundo. Estamos aquí, tenemos que saber estar aquí, pero siendo diferentes. Y, y se rió, y ahí se despidieron y se fueron. Eso es para que vean, o sea, es para dar el ejemplo con una situación propia, que de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Entonces, si nos llenamos de la palabra de Dios, si estamos en oración, hablando con Dios, leyendo la palabra, ¿qué va a salir de nosotros? Pues su palabra, mis hermanos. Ese es nuestro alimento, tenemos que estar llenos de él. Entonces, ahí nos decía que lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale, porque lo que sale sale del corazón. Y lo que sale de la boca del hombre, del corazón sale. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón y de la boca del hombre salen adulterios, mentiras, fornicaciones. Porque cuando no fingen y cuando son en la calle y pasa una muchacha y le empiezan a piropear y a hablar de cosas malas, ¿por dónde sale? Por la boca. Y no solo contamina a ese hombre con esa mala intención, sino que llega a otra persona.
Y cuando piensan una mentira en su corazón, en ustedes, en su mente, en lo que piensan ustedes, en su espíritu, sale por la boca y contamina a otro. Y cuando se mete un espíritu inmundo en ti, para los líderes y los predicadores y los de falsas doctrinas, que no son de la santidad y no son del Espíritu Santo de Dios, son de espíritus de mentira, lo que piensan e inventan los demonios en sus mentes humanas y entendimiento carnal y sus estudios para ser de Dios, con lo cual no se puede estudiar en un colegio ni en un curso pastorado ni nada de eso, sino que eso lo da Dios y lo administra Dios. Por esa mente y esas malas doctrinas que atacan a la verdad, contaminan la santidad de la palabra de Dios, la escritura la distorsionan a un verbo humano, malo, sucio, impuro, insanto, sin santidad, cuando Dios nos pide santidad en Él, en Cristo. Y Él nos da la fuerza para permanecer en santidad, en no pecar, en no desear cosas malas y no desearlas de verdad. O sea, pues se lo digo yo como hijo de Dios, que no desea uno esas cosas, que no sé, mis hermanos, que cuando no sé si, no sé cómo explicárselos, porque no quería meter el matrimonio, pero la verdad que tal cual dice la Escritura y el Espíritu Santo, por eso algunos dicen que algunos son pablistas y otros no, pero no es así porque Pablo habló por el Espíritu Santo. Entonces tú, al ver hombres en la Biblia y profetas y apóstoles, y cada quien está viendo con ojos humanos, porque está separando a personas, a cuerpos, pero no te estás dando cuenta que ellos por lo general estaban inspirados por Dios y fue la sabiduría de Dios. Eso quiere decir que no tienes a Dios para entender la mente del Espíritu Santo, porque los ves a ellos como que no son, y que la palabra que salió de ellos era de hombres, de ellos, y no, era totalmente inspirada por Dios. Porque la misma palabra, la sabiduría salida de ella, el espíritu que la hizo a ella, es Cristo, es el Verbo. Y Pablo, al contrario de contradecir las cosas, las confirma con lo que él escribe. El que no entiende, el que no tiene el Espíritu Santo, entiende de forma complicada. Lo ve complicado porque hasta un mismo profeta o apóstol escribió, dijo, porque algunas cosas son difíciles de entender para los que no tienen entendimiento en ellas. Entonces, hay para que vean que el mismo Espíritu Santo lo dijo, que eran cosas difíciles de entender, que los malos transgresores las distorsionan para mal, cuando no son así. Porque, por ejemplo, él dijo, y está escrito, y dijo que el hombre les fuera mejor quedarse como fue llamado. Si no tiene esposa, que no se quede con esposa, que no busque esas cosas, porque los tales tendrán aflicción por la carne, y eso es verdad, mis hermanos, sí debilita mucho, mucho. Pero el Señor sabe los dones que le da a cada quien, y Él tiene a cada quien conforme Él quiere. Entonces, cuando vivimos con Dios y para Dios, pues
No vamos a tener debilidades para andar deseando pecado, mis hermanos. En serio. Y porque somos fortalecidos por el Espíritu de Dios. O sea, no es nada de gloriarnos nosotros. Por eso dice que somos salvos por la gracia de Cristo, porque su gracia me hace capaz de eso. Por eso dice que somos salvos por gracia, para que nadie se gloríe. No me puedo gloriar de esas cosas, porque son de Él. Entonces, mis hermanos, ahí podemos ver que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca del hombre. Porque esos predicadores también, sale lo que tiene en su corazón. Y eso contamina a los hombres. ¿Cuántos millones de gentes le creen la mentira, la pudrición que están transmitiendo por su boca? Un evangelio mentiroso, falso, veneno para las almas. Veneno, mis hermanos, porque los que lo creen se lo comen y mueren. Y algunos se hacen fanáticos de esas cosas y mueren en su ignorancia. Ignorancia no es una palabra muy ofensiva, porque el Señor me mostraba disolviendo la palabra. Ignorancia viene de que algunos se ofenden cuando dice tú eres ignorante de esto. Pero no, ignorancia es ignorar. Es ignorar algo. Por eso es como una palabra más compuesta de ignorar, de ignorancia. Por eso tú dices, tú eres ignorante en la palabra de Dios. Suena fuerte para el que está acostumbrado como esa palabra muy fuerte. Pero eso quiere decir que tú ignoras la palabra de Dios. O tú eres ignorante en Dios. Quiere decir que tú ignoras lo de Dios, no lo sabes. No te importa. Eso es ser ignorante. Pero, mis amados, eso es lo que contamina al hombre, lo que sale del hombre. Porque del corazón sale lo que sale de la boca del hombre. Y ahí salen las invitaciones a drogarse, la mentalidad y la forma de convencer a otros a hacer lo malo. La forma de convencer a otros a pecar, creyendo que están haciendo el bien como lo hacen predicadores. La forma de convencer a otros de que están bien cuando están haciendo mal, ofreciéndole con mentira, con veneno, que se van a salvar cuando están pecando, cuando son lesbianas, homosexuales, mentirosos, borrachos, hechiceros, glotones, sin Dios, sin amar a Dios. Pero esa falsa doctrina les dicen que se van a salvar. Entonces ahí pueden ver lo que causa, lo que sale de la boca del hombre. Que esto es lo que verdaderamente contamina al hombre. La boca. Aquí salen las ofensas a nuestros hermanos. Muchas veces de aquí sale lo que provoca pleitos, odios. Y sale para el otro y el otro responde. Y aquí pueden ver cómo la boca es utilizada para lanzar espíritus inmundos. Puede lanzar un espíritu de pleito. Y sin Dios, que se aire en lo malo, en ambos lados, cosas groseras a otro y el otro responde. Porque diferente es cuando te airas en Dios. Al final eso va a terminar para bien. No en el momento exacto, pero va a terminar para bien. Como cuando reprendes porque alguien está viendo programas de televisión que no son ni prudentes ni buenos. Lo ideal es pues no ver nada de eso. Pero cuando tú ves que son programas que están haciendo bromas sucias, bromas tontas, bromas malas, cuando entre medio ves una información
que contamina la visión de las personas y les dice, es malo ver eso. Se arma un pleito y todo, pero al final, si es alguien que tiene siquiera temor a Dios, temor, va a dejar de hacerlo. Y ahí te das cuenta que lo que es con Dios termina o actúa para bien. Pero lo que es sin Dios contamina y mata a los demás. Los mata. Por eso nuestra boca es algo de cuidar. O sea, no solo nuestra boca, más profundamente nuestro corazón. Porque si en mi corazón me dedico a puro ver televisión y programa de la farándula y programa comedia, aunque yo sea un cristiano, mis amados, yo voy a andar podrido por dentro. Y por mi boca, en vez de andar con Cristo en mí, por eso dice que viva Cristo en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que viva su palabra en mí, su mente, su sabiduría. Pero si yo no me lleno de eso, por eso es un alimento la palabra, la oración, el ayuno, para tenerlo a Él en mi corazón, para que luego de mi corazón salga por mi boca. Y para eso así se crea la predicación, el buen testimonio del Evangelio, la verdad que se hace viva en nosotros. Porque de mi corazón, cuando yo ya tengo a Cristo en mí, en mi corazón, lo que sale por mi boca es Cristo. Es el verbo, la santidad del verbo verdadero. Pero si yo, imagínense, me acuerdo, porque escuchaba predicaciones de Gille, hace tiempo ya no escucho, pero hay tiempos que sí me gusta escuchar ciertas cosas y cuando no, pues yo al final yo necesito de Dios, no de un hombre. Pero cuando escuchaba hace ya tiempo, me recuerdo cuando él contaba y decía, él también lleno de Dios. Hay cosas que no sé, que él predicó, pero Dios lo permitió así. Pero yo lo veo de diferente, lo he visto que va a ser diferente forma. Pero eso no importa, porque de que era movido por Dios, era movido por Dios. Entonces, mis hermanos, él contaba, un hombre de ayuno, lleno del amor de Dios. Sería brusco, pues él en el mundo era levantador de pesas, quería ser fuerte. Pero cuando ya te cambia Dios, toda esa fuerza y toda esa forma cambia. Pero aún sigues con esa forma de ser fuerte, pero ahora en el espíritu. Pues así lo demostró él. Y recuerdo que decía, él contaba su experiencia, que él decía, entonces me invitaron a una campaña y en la campaña llegué yo y terminó la campaña, me fui a alojar a la casa de un pastor y lo primero que me pone, yo iba pensando, nos vamos a ir a orar, vamos a ir a clamar, vamos a ir a... Un hombre de Dios, pues, eso es la verdad, es un hombre de Dios, que algunos lo llaman loco, lo llaman fanático, y así deberían ser todos mis hermanos, así deberían ser todos mis hermanos, todos, en serio, pero... Muchos seguían, no hay un hombre de Dios como este, no hay un hombre de Dios que predique como este, y como que idolatran al hombre, a Gille, siendo que era Cristo en él. Esa fuerza y todo eso es la gloria de Cristo. Y eso lo debemos alcanzar todo, como que todos tienen que estar escuchando las prédicas de él. A mí me gustan sus prédicas porque habla cosas verdad que me confirman lo que Dios me ha hablado. Y como le digo, ciertos detalles, casi nada que él creyó mucho ciertas cosas, pero era porque Dios lo permitió así. Pero idolatran al hombre
en vez de ellos mismos buscar a Dios para hacer eso mismo, mis hermanos. Si todos somos un cuerpo y tenemos que hacer las cosas, tenemos que ser fuente de bendición, tener nuestro corazón lleno de Cristo para que por nuestra boca salga Cristo. Porque el ejemplo era de que si yo estoy lleno de comedia, estoy viendo basura, inmundicia y vivo en el mundo y no me cuido para Dios, yo, aunque sea un cristiano y vaya a la misma iglesia, que le llaman iglesia que en la tierra, que es una casa física, donde se reúnen, se congregan, es una congregación, lugar de congregación, pero no una iglesia. Menos con los cristianos de hoy en día, que no son iglesia ni por dónde. Es un lugar de congregación de personas. Pero van allí y se van a hablar de la comedia, mis hermanos. Van a poner ejemplos de comedia. Y cuando le quieren dar palabra de aliento a otro, ocupan un refrán que vieron en una comedia o en un programa. En vez de ocupar la Biblia, en vez de darle aliento con la Escritura, en vez de hablar de la Escritura todo el rato. Porque se llenaron de inmundicia su corazón. Y son templos de inmundicia, están sacando veneno por su boca. Porque gente que a lo mejor ni le interesaba ver eso, gente que de verdad estaba bien en sus caminos, por eso dice que son fuentes de maldad, porque contaminan a los que iban bien, a los que iban mejor que ellos. Y le dice, ¿y a dónde vio eso? No, eso lo dan en tal canal, tiene que ver televisión en tal parte y ahí lo va a ver. Y muy, muy bueno. Y contaminan a otros. Ya. Eso era para explicar el ejemplo que les quería dar de la iglesia, que el Espíritu Santo me recordó que lo dejé en el aire, a medias. Pero lo que les estaba hablando del hermano, que contaba su experiencia, el hermano Gille, que él decía, pensando, vamos a ir a la casa del pastor, vamos a ir a orar, voy a seguir, porque él vivía ayunando siempre, voy a seguir ayunando, o iría a comer algo poco para comer, y luego ya pues, es que cuando tú andas en campaña, ni ganas de andar comiendo te dan, tú quieres andar lleno del Espíritu. Cuando tú andas en la obra de Dios, o en algo de Dios, como que comer no te da ansia. Al contrario, te dan ganas de orar, de estar siempre clamando a Dios. Más que comer, porque necesitas del Espíritu, no carne, nada. Entonces, él pensando en eso, en la obra para salvar a las almas, decía, vamos a ir a la casa, me va a llevar, vamos a orar en un lugar juntos. Pues como hermano, pensando, es que eso piensa uno cuando uno habla de un hermano. Cuando tú piensas, voy a ir con un hermano, tú piensas otro que ama a Dios, pues, que simplemente es un hijo de Dios verdadero, lo ama, tiene ese Espíritu Santo, es un hermano, somos lo mismo. Entonces, él pensaba eso. Cuando llegaba, se ponía frente, lo ponía frente a una televisión y le ponía la lucha libre y se ponía él a ver también. Y él quedaba así como... El hermano, pues él era hermano de verdad, lleno del Espíritu Santo, lleno de la necesidad de Dios. Entonces, él quedaba así como, pero, ¿y qué estamos haciendo? Eso es lo que tenía bueno el hermano, que tampoco se iba a quedar callado. Y nadie que es de Dios se va a quedar callado con eso, mis hermanos, es una falta muy grande. Para alguien que se diga pastor, predicador, que te haga eso enfrente tuyo y te pare enfrente de una televisión y te ponga a ver lucha libre, no, eso no va a callar el Espíritu de Dios. Tú estás con alguien que dice ser tu hermano. O sea, si tú le das la palabra y no la toma y no se arrepiente y tú le persistes y luego lo dice enfrente de otro hermano y luego lo dice a una multitud grande y no hace caso, es alguien de desecharlo. Así simple. O sea, tienes que actuar conforme a la Escritura, hablarle, decirle, explicarle. Pero después que haces todo eso, también tienes que actuar conforme a la Escritura. Es alguien de desechar, es alguien de tenerlo por republicano, por gentil, pero no por hermano. Y no juntarse con él, porque no es alguien de Dios.
Pero entonces él dice que estaba en eso cuando lo pone a ver lucha libre. Él ve miles de preguntas por dentro, ¿qué está pasando aquí? O sea, tú eres un hijo de Dios, te vas a imaginar otras cosas y te hacen eso. Pues te echan todo el mundo abajo. ¿Con quién estás tú? El mismo diablo está ahí metido. Y dice que él se impresionaba y que le dijo, pues hermano, nosotros en vez de estar orando, me viene aquí a sentar en una pantalla a ver lucha libre, y ahí le tuvo que estar explicando. Entonces, ahí se pueden ver lo que es un siervo de Dios. Alguien que llena su corazón de la palabra de Dios, que eso sale por su boca, que eso Él es, que eso Él vive. Entonces, por eso dice que lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre, lo que sale de la boca del hombre. Porque lo que sale de la boca del hombre, del corazón, sale. Porque tu boca, aparte para comer, que es cuando entran cosas, porque por ahí no te va a entrar, por ejemplo, audio de voz, porque por la boca no oyes. Entonces por ahí no te va a entrar algo al espíritu. Se entra por los oídos, cuando es una voz verbal humana. Pero entonces lo que entra es la comida y lo que sale es lo que tú quieres expresar con el lenguaje que hayas aprendido aquí en la tierra y que lo puedes expresar por la boca. Entonces es lo que tú estás pensando en tu corazón, es lo que tú haces y quieres en tu corazón. Entonces te das cuenta que eso es lo que contamina al hombre, porque por ahí salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Imagínate por dónde sale cuando un hombre tiene malos deseos o una mujer tiene malos deseos con otro. Y busca el momento hasta que llega el momento, lo embriaga o no lo embriaga, lo invita o no lo invita, o lo lleva a un lugar o le insinúa, hasta que le dice, es que lo que pasa, que yo quiero esto y que quede entre nosotros y así. Y el otro o la otra toma eso y lo hacen. ¿Por dónde sale? Por la boca. Y lo que a él le contaminó, contaminó a otro. Y a otro, y a otro, y a otro. Entonces, ¿qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de la boca del hombre, porque lo que sale del corazón. Y los hombres sin Cristo tienen pura inmundicia dentro, puros malos consejos. Tienen una mente humana, una mente que no aprovecha nada, llena de reglas, de leyes y cosas de la tierra, formas de pensar de la tierra, que ellos las creen así y son así para ellos, pero no siempre son así. Y que la palabra es muy diferente, para el hombre como para la mujer. Que ellos tienen una opinión de sí mismos o de la forma que tiene que ser el mundo, pero en realidad es otra. Y de la forma de muchos órdenes, mis hermanos. Y esos son también, no solo el mundo, el que contamina con lo que sale de su boca, sino también hombres que se dicen siervos de Dios también contaminan con lo que sale de su boca, porque en el corazón tienen lleno de inmundicia, de mentira, de engaño, y lo que sale por su boca es un evangelio de mentira, de engaño, de maldad, de riqueza, de mentir, de engañar a otros, de obtener ganancia, de adulterio, de fornicación. Ay, Señor. Entonces se dan cuenta qué clara es la palabra y la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cuánto más los siervos de Dios, los hijos de Dios, los hijos del reino, tienen que estar 100% leyendo la Biblia, aunque sea tinta y papel? Pero si tú eres un hijo de Dios 100%, estás en oración. Estás pidiendo entendimiento y discernimiento al Espíritu Santo.
estás ayunando. Entonces esa tinta y ese papel que otros lo hacen inmundo, lobo, sucio, que veneno, que mata a otros, en ti no va a ser así, porque te estás cuidando para Dios. La interpretación te la va a dar el Espíritu Santo de Dios y va a ser para santidad. Va a ser la verdad, la verdadera palabra del Espíritu, del entendimiento que hay en la letra. Como lo que yo te estoy expresando ahora por medio de Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Que ese es el verdadero entendimiento puro en Dios de esa escritura. Que otros te la interpretan como ellos quieren. Y que la usan más para sacar ganancia. Y su Espíritu Santo y su explicación o su exhortación son veneno, porque lo que hay en su corazón es veneno, y eso sale de una forma verbal, humana, por su boca, y otros lo comen por sus oídos y lo guardan en su corazón, porque les acomoda a su carne, porque dice, porque los hombres prefirieron la mentira en vez de la verdad. Porque el mundo prefiere lo falso, lo negro, lo que se te presenta como luz al diablo, el pecado, la puerta abierta para pecar, la puerta ancha para cometer pecado, para hacer mal, y luego piensas que te vas a salvar porque has sido engañado. La oportunidad de pecar una y otra vez y que te van a perdonar siempre. Eso es el diablo. Ese es Satanás vestido de ángel de luz. Eso prefiere el hombre en vez de la verdad, en vez de la santidad. Eso prefiere. Por eso dice, y amaron más la mentira que la verdad. Y aquí estamos, yo ahora cuando estoy hablando esto, el mundo ya prefirió la mentira. Pero hablo de la iglesia, de lo que se dice la iglesia hoy en día. Hablo de hermanos, que se dicen hermanos. Están prefiriendo la mentira en vez de la verdad. Lo inmundo en vez de lo santo. Lo impuro en vez de lo puro. Están prefiriendo al diablo en vez de Cristo. Están prefiriendo la palabra de mentira en vez de la palabra de verdad. Están prefiriendo la palabra que acomoda la carne y a los placeres del mundo en vez de la palabra que le agrada al Espíritu y se goza en el Espíritu Santo de Dios. Más que todas las cosas del mundo. Entonces son carnales, son del mundo. Aunque se digan cristianos, son del mundo. Porque amaron la mentira más que la verdad. Amaron más lo inmundo. Más que lo santo, mis hermanos. Entonces, ahí pueden ver cómo está la mayoría de la iglesia sin Cristo. Prefieren lo falso, prefieren lo mentiroso, en vez de lo santo, en vez de lo verdadero, en vez de lo justo, en vez del evangelio. Prefieren al diablo en vez de Cristo. Prefieren el mentiroso y el engañador en vez de a Cristo, en vez del santo, en vez del justo, en vez del verdadero. Se meten al diablo dentro en vez de meterse al santo, en vez de meterse a Dios para ser santos y santificados por ellos. Porque dice, porque templo de Dios sois y el templo de Dios santo es.
¿Por qué? Porque cuando Dios especificó lo de la ofrenda, ¿qué es lo que dijo? Porque decís, Espíritu Santo, porque decís, el que toca la ofrenda se hace deudor. ¿Quién es mayor, dice? ¿La ofrenda o el templo que santifica la ofrenda? Y el que jura por el templo se hace deudor o se hace, debe más todavía. Y le dice, pero ¿quién es mayor? ¿El templo o el que santifica el templo? Que claramente es Dios. Fariseos ciegos, hipócritas. Es lo mismo. Porque si Jesús va a estar en nosotros, no nos vamos a santificar por nosotros mismos. No vamos a aborrecer el pecado y no vamos a querer cometerlo como algo aborrecible por nosotros mismos. Es Él que nos santifica. Y teniéndolo a Él podemos tener victoria sobre el pecado. Y podemos decir no al pecado. Y no como algo que diga no así. Y con la mitad de tu corazón queriendo ir a cometerlo. Sino como algo que tú lo aborreces, como que te apesta. Como que no lo quieres por nada. Como que fuera amargo. Como que fuera feca, popó, pupú, no sé cómo le digan, depende del lugar. Como que fuera eso en realidad. Y yo no creo que tú te quieras acercar a eso. Más si proviniera de alguien de tu misma especie. Es como un desecho que nadie quiere tocar. Así lo siente un hijo de Dios, no lo anhela. Entonces, mis amados, ahí pueden ver cómo realmente lo que dice nuestro Señor es muy certero, muy real. Porque lo de Dios es la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. A Él nunca lo van a engañar. A Él no lo van a meter en el sistema de la tierra y decir, no, es que la ley tanto, y si no caes ahí te inventan una nueva ley para encerrarte igual. La ley tanto, dice que no debe, está en contra de la sociedad esto, en contra de los derechos humanos y bla, 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 bla. No. La ley de Dios sobrepasa todas las leyes. Y cuando el Señor venga a juzgar, ahí van a quedar con todas sus leyes de derechos humanos y bla, bla, bla. Dejando que hagan abominaciones sexuales, que violen niños, que se alleguen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Lo que no es normal, porque la mujer es mujer, el hombre es hombre. Pero los deseos, porque le llaman amor a deseos, pasiones descontroladas, eso lo adquirieron por el pecado, no solo de ellos, de sus padres y del mundo entero. Pero si no lo rechazan, si no se arrepienten, van a irse al infierno, van a ser condenados. El que no va a Cristo y no recibe a Cristo, y no recibe el arrepentimiento y recibe al Hijo de Dios, al Santo, al que les va a santificar para que puedan decir no a eso que hoy en día los tiene atrapados y que no pueden soltar, que los hace esclavos. El que no lo recibe a Él ya fue condenado. Y eso lo dice la Escritura, mis hermanos. No lo voy a buscar en la Biblia, pero eso lo dice la misma Escritura. Y como no lo busqué ahí, pues no es la Escritura. Eso lo dice la misma palabra de Dios, el Espíritu Santo. Porque Él inspiró esa Escritura que ven en el libro, en la tinta y el papel. Entonces, ahí pueden ver
cómo en realidad no somos bien para Dios. Le habla a los de iglesia que están viendo comedias, películas, buscan distractores en el día a día para distraer su corazón. ¿Qué significa distraerte? Que no estás atento. Te distraes de tu día, de tu estrés, pero con cosas inmundas. En vez de ir a tomar el reposo y el descanso de Dios en su palabra, en oración, en ayuno, en Él. Porque en Él podemos hallar verdadero paz, verdadero descanso, verdadero alimento para nuestro espíritu, en el cual tenemos verdadera consolación, nos vamos a sentir consolados. Para los hijos de Dios va a ser como río de agua viva, pero para el mundo va a ser como, a ver mis hermanos, va a ser como pasarle un celular a un mono, o peor aún, a una serpiente que ni dedos tiene, o a un pájaro. No le va a servir de nada. Va a ver el celular y él va a estar diciendo, no, pues yo voy a ir a cazar un ratón mejor. Y le va a parecer algo que no le sirve. Es como eso. Por eso no quieren orar. Los que no son de Dios, los que dicen que son de Dios, pero no quieren orar, no quieren ayunar, no les gusta leer la Biblia, porque no son de Dios. No tienen a Dios. No han sido nacidos de nuevo. Y el que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no podrá ver o entrar al reino de Dios. Entonces yo no sé qué hacen en una religión de la tierra de hombre falsa, que los tiene muertos, que les promete una salvación que nunca van a lograr, que no van a entrar. ¿Qué hacen ahí que no buscan a Cristo? ¿Qué hacen ahí que no buscan a Cristo en realidad, mis amados? ¿Qué hacen ahí? Están perdiendo su tiempo. Y están ilusionados de algo que no va a pasarles. Están ilusionados de algo que no va a llegar a ustedes. Se van a ir al infierno, como todos, sin Cristo. Porque no lo tienen. Porque si lo tuvieran, lograrían vencer al diablo, la tentación, los pecados, la mentira, los anhelos de ver esas cosas inmundas, los malos deseos, las glotonerías, la carne, las vanidades, todo lo podrían vencer. Pero si no lo hacen, es porque no lo tienen, mis hermanos. No lo tienen a Él. No lo tienen, no tienen al Hijo en ustedes. ¿Cómo van a decirle Padre a Dios si no tienen al Hijo? No tienen la genética de Dios. No tienen al Espíritu Santo de Dios, que es su genética en los hijos. Porque el Espíritu Santo de Dios que recibimos nosotros es el Espíritu Santo de Dios, de Cristo. Y eso nos hace los hijos de Dios. Y eso nos da la gracia, la capacidad del entendimiento, de la verdad, de la justicia, de la santidad, de la palabra, mis hermanos. Porque aquí no es cambiar la palabra o cambiar la escritura.
Oye, la Escritura, ¿en cuántas veces te está diciendo que sin santidad nadie va a ver al Señor? Que los pecadores se van al infierno, que van a ser condenados, que la cizaña va a ser quemada, que en lo postrero del tiempo se apartarán los buenos de los malos y los malos serán echados al fuego. O es que no sé, mis hermanos, es que lo dice tan claro. Lo dice tan claro y todavía andan buscando con un verso, con una oración, con una parte de la Biblia, justificar para seguir pecando. En vez de buscar a Cristo, se dedican a buscar en qué parte de la escritura, de la tinta y el papel pueden justificar lo que ustedes quieren seguir haciendo. Porque no aman a Dios, porque no les importa, porque no tienen el espíritu de hijo. Porque si lo amaran, harían, serían como Él quiere que sean, harían lo que a Él le agrada, lo harían. Es que es con Dios, mis hermanos, ver todas estas cosas es tan irónico, causa una risa tan irónica de ver un pueblo tan muerto, esperanzado en salvarse, pero no buscando a Dios. Quieren salvarse sin Cristo. Quieren salvarse engañando. Quieren engañar a Dios, diciendo que lo aman, que lo prefieren, que lo tienen, que son justos, que son santos. Pero sí, seguir pecando. Seguir haciendo lo contrario a lo que está escrito. Seguir buscando el pecado y no la santidad. Seguir buscando al diablo y no a Dios. Buscando el mundo y no a Dios. La televisión, las películas, distractores del mundo, en vez de estar buscando a Dios. Orando, leyendo la Biblia, ayunando. Mis hermanos, si es que lo son, pues sé que hay hermanos, pero son pocos. Debemos esforzarnos. Dice que muchos querrán entrar. Eso tiene un significado muy claro, mis hermanos. Muchos dirán, yo soy cristiano. Están siguiendo un evangelio que a lo mejor les permite hacer muchas cosas o les dice muchas cosas que nadie es perfecto, que solo Dios es santo. Sí, ya lo hemos explicado. Nadie ha sido perfecto. Solo Dios es santo, pero Él está con nosotros para no seguir pecando, para ser arrepentidos y no volver a los caminos del pecado. Eso quiere decir no volver a cometer pecado. Entonces, eso significa muchos procurarán, querrán entrar, pero no podrán. Porque no se esforzaron. Esfuérzate y sé valiente. Es que si no se esfuerzan en los caminos de Dios, no van a poder, mis hermanos. No van a poder. El Señor ve nuestro esfuerzo para estar con nosotros. Yo no puedo. A mí me cuesta hacerme una herida, me cuesta haberme atravesado las manos, me cuesta haberme roto una costilla, porque a lo mejor era lo que yo tenía que hacer para sacarte de algo que a ti te tocaba. Era como pagar una multa o pagar tu libertad de una cárcel, y me cobraron eso y tuve que hacerlo. Y que cuando yo voy para allá,
para sacar ese dinero tengo que tomar mi sangre y decirle, mira, aquí está, esta es la sangre que tú pediste y aquí están las marcas de las heridas que son de las partes que tú pediste. Aquí está. Dáselo al portero para que pueda salir. Y tú dices, gracias, sí, gracias. Te arrepientes. Te arrepientes, sí, yo no quiero estar aquí, yo no voy a volver a hacer eso, yo no lo voy a volver a hacer. Gracias, y lo toma. Pero si tú dices, no, yo si salgo lo vuelvo a hacer, me da igual. Si quieres me lo pasas, si quieres no. Entonces, oye, es un precio, es su sangre, es algo que le costó mucho, mucho valor, que aún le cuesta mucho derramar sangre por nosotros. Y tú crees que se lo va a dar al que no le importa, al que no le demuestra esfuerzo alguno, al que no le demuestra interés alguno, mientras él está sacando su sangre para decirte, toma, esfuérzate, yo te entrego esto, tienes que mostrar esto allá, tienes que hacer esto, aquí está lo que tienes que hacer y a quién le tienes que entregar esto, qué tienes que hacer, qué tienes que hacer, qué precio tienes que pagar, ahí está, te lo entrego, va todo ahí en mi Espíritu Santo, y ahí tú vas a saber y tienes que hacerlo. Y tú, gracias, sí, me arrepiento, voy a dar todo por eso. Y él dice, sí, este vale. Aquí hay más de mi sangre. Se equivocó, pero él sí, él quiere. Aunque me duela. Toma. Porque él te ama. Pero si tú no te importas, ¿por qué va a estar? No, es que no, a mí no me importa si salgo o no salgo, me da igual. Pero si quiere, páseme eso para poder salir. Y él no, toma. Y el otro, pues gracias, a lo mejor ahí me compró otra cosa, sigo negociando con esto acá adentro y me quedo acá mismo. ¿De qué le sirvió ese dolor de darle su sangre de nuevo si a él no le importa? Si él no se esfuerza, si él no se lo toma en serio. Entonces, ¿cómo quieres tú que el Espíritu Santo de Dios esté contigo si tú no te esfuerzas? ¿Cómo quieres tú que la fuerza para vencer la verdad, la justicia, Cristo esté en ti? Que el que da la palabra, el que exhorta la palabra para la verdad, para la justicia, para la santidad, esté en ti. El que te da el entendimiento esté en ti, el que te da la victoria, el que, aunque venga el mundo encima, aunque explote todo, está contigo y te va a proteger. ¿Cómo va a estar contigo? ¿Cómo te va a haber entregado su sangre o su Espíritu Santo, que representa su sangre, derramándose ahí arriba todavía? En Juan, en Apocalipsis, él vio el trono de Dios y vio un cordero como degollado. Eso quiere decir que eso todavía está allá. Y ese cordero es Cristo derramando su sangre todavía por los arrepentidos, por sus hijos. Y eso no va a cesar hasta que Él venga, que Él ya viene. Entonces, ¿qué castigo crees tú que merecerán los que desprecian, los que ultrajan la sangre de Cristo, los que recibieron de su sangre, del Hijo de Dios? Y Dios está viendo cómo derrocharon lo que a Él le costó tanto por entregárselo a ellos por amor, y ellos lo reciben, sí, qué lindo, lo recibo, pero hoy ahora me veo más libre, tengo más sabiduría en mí, creo que voy a ir a negociar, voy a hacerme esto, voy a hacer lo otro, y todo te sale bien. O sea, no quisiste salir de la cárcel, te entregaron algo muy valioso y tú lo empezaste a gastar ahí en la cárcel. ¿Qué castigo crees tú que va a merecer? Cuando venga el dueño y le diga, mira,
A ti yo te entregué algo para que fueras libre. ¿Qué haces ahí ahora? ¿Por qué haces ahí ahora? ¿Tú piensas que a mí no me dolió todo lo que yo te di para que te salvara y lo desperdiciaste? Imagínate. ¿Y lo desperdiciaste? Mira, él nunca le entregué nada. Igual va a ir a ese lugar. Pero a ti te voy a dejar en un lugar peor. Yo mismo voy a dar la orden que te tengan en un lugar peor. Si él va a ser atormentado para siempre, tú vas a ser atormentado para siempre, pero un tormento aumentado. No por nada dice que el que se vuelve atrás del santo mandamiento que le fue dado, mejor le hubiese sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido se hubiera vuelto atrás de ese santo mandamiento, de Cristo, del verbo, de la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a predicar? Por eso hay cristianos que hoy en día, a mí me da vergüenza predicar. Claro, pues si no tienen palabra, no tienen a Dios, no tienen la paz, no tienen la convicción, fe, no tienen la seguridad, no tienen el Espíritu Santo. ¿Qué van a predicar? ¿Qué van a predicar? No leen la palabra, no oran, no ayunan. ¿Qué van a predicar? Por eso están llenos de espíritu de duda. Se paran en un lugar y no van a hallar qué decir. A lo mejor van a decir, vayan a Dios, Dios lo ama, y se van a poner a hablar de ejemplos de una comedia, de una película. No van a saber qué hacer. Por eso. Porque no tienen un corazón con Dios. No tienen un corazón con Dios, con Cristo, con el Verbo, con la palabra, con el Espíritu Santo. No lo tienen. Y el que no lo tenga, no puede entrar. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, si no lo tenemos a Él, no tenemos cómo pagar por nuestra vida. No tenemos. Vamos a ser condenados. Vamos a ser perdidos. No tenemos. Cumple toda la ley, si quiere. Pero si no tienes su Espíritu Santo, no tienes a Cristo, no tienes a Dios en ti, la verdad y el entendimiento de la verdad, no puedes. Entonces, mis hermanos, ahí está claro que lo que sale del hombre contamina al hombre. Porque de la boca, lo que sale de la boca del hombre, del corazón sale, del interior del hombre. Y si el hombre tiene un evangelio de mentira, de prosperidad, de engaño, de homosexualismo, y aunque no lo diga, pero anda en adulterio, en fornicación, deseando a personas de la misma congregación, allegándose a ello, de él va a salir eso de su boca. Y su predicación va a justificar eso. Porque él mismo no se quiere condenar con lo que dice. Él quiere sentirse que lo que él entiende de la palabra de Dios le va a perdonar ese pecado que no quiere soltar. Y así se lo va a predicar a todos. Y ahí se dan cuenta que ahí está saliendo veneno de la boca de ese hombre. Y de todos los que están sin Cristo. De todos los que no se cuidan para Él. De todos los que no se llenan de su palabra, de su Espíritu Santo, de todos los que no son templo de Él, porque el templo de Dios, ¿quién mora en ese templo? Dios. Y si nosotros somos templo de Dios, ¿quién mora en nosotros? Dios. ¿Y quién es Dios? Dios, su Espíritu Santo y su Verbo,
Cristo y su palabra, que es verdad, que es santa, que es verdadera, que es pura, que es para santidad. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Nuestro Señor ya viene. Estamos en los últimos tiempos. No son tiempos de andar jugando al cristiano. No son tiempos de andar jugando con el Evangelio. Son tiempos de vivirlo en serio. Son tiempos de estar bien. Siempre hay que estar bien, pero ahora más, porque ya viene el que va a quemar al que no está bien. Ya viene y se va a cerrar la puerta. No sean como las vírgenes insensatas, que no se prepararon, no se llenaron de unción, de aceite, de Espíritu Santo. Y cuando llegó el esposo tuvieron que ir a buscar lo que no tenían. El sismo también se registra en la región Cuando él llegó, metropolitana. empezaron a predicar, empezaron a orar, empezaron a buscar a Dios, pero ya era tarde, se cerró la puerta. Y cuando fueron a decirle, Señor, Señor, déjanos entrar, ahora ya podemos, Él les dijo, de cierto les digo que no os conozco. Y les cerró la puerta. Dios los bendiga, mis amados hermanos, los amo en el Señor, sigamos adelante, a todos mis hermanos y a todos los que andan buscando de Dios, igualmente los amo, Jesucristo los ama, pero, búsquenlo a tiempo, ahora que puede ser encontrado, porque después no lo van a poder hallar, ya no van a tener esperanza y el tormento va a empezar. Porque ya no van a tener esperanza, mis hermanos, perder la salvación. Perder la salvación, mis hermanos, es algo muy terrible, es algo irreversible. Es algo que ya no se va a poder revertir. Porque el Señor ha tenido tiempo en su misericordia. Desde el principio del mundo han pasado siglos ya. Y ya es el último tiempo. Y ya esto va a ser irreversible. No nos queremos quedar. En serio. Los que saben entienden. Y los que no saben se los dice el Espíritu Santo para que entiendan. Porque es algo que se va a lamentar para siempre. Los amo, mis hermanos, Dios los bendiga, sigamos adelante en el Señor, Cristo ya viene. Y a Dios, nuestro Padre, sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Jesucristo ya viene, Jesucristo te ama. Gloria a Dios para siempre. Y sigamos adelante, no nos rindamos, Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, nada nos va a poder hacer frente, mis amados. Vamos, mis amados, y abrazos en el Señor. Los amo mucho, mis hermanos amados. Gloria a Dios para siempre.